Les bendiga. Dios les bendiga aún más. Como dijo mi primo, bueno, ya saben, mi primo Rigo Tobar dijo algo. Oh, qué gusto de volverte a ver. Me da gusto de ver a cada uno de ustedes. Muchos de ustedes no saben quién fue Rigo Tobar, ya murió, pero él fue un cantante secular. Yo le digo primo, no era mi primo, pero le digo primo porque pues no era creyente. Toda aquella gente que no es creyente, pues son primos únicamente. Entonces, él dijo esa frase, oh, qué gusto, o decía esa canción, cantaba esa canción. Algo tan importante que me llama mucho la atención de las cosas que Jesús hizo en todo su ministerio, y es algunas entre muchas que Jesús consideraba o consideró la sanidad interior, una de las cosas que eran sumamente importantes, o sea, para Jesús eran relevantes. Él, cuando le trajeron al paralítico en Capernaum, dijo: tus pecados te son perdonados. Aquella gente le trajo a aquel paralítico para que lo sanara, pero Jesús consideró que el interior en el ser humano, o en el hombre o la mujer, lo mejor, lo importante o lo que era prioridad era sanarle el alma, lo interior. Cuando le trajeron a aquella mujer que la habían encontrado en pecado y que la querían matar, que la querían apedrear, Jesús le dijo: mujer, vete y no peques más. Le perdonó y le dijo: vete y no peques más. El versículo que quiero dar lectura en esta mañana, en el Salmo 147, versículo 3, en el tema que vamos a considerar rápidamente, sanidad interior, dice la Biblia: el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Le doy lectura una vez más porque considero que es de suma importancia. El Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo por mucho tiempo en mi juventud, no digo en mi niñez, porque en la niñez de uno no entiende uno muchas cosas, pero cuando ya uno llega a la edad de adolescente o juventud, ya entiende un poquito mejor. No todo, pero sí entiende un poquito mejor. Cuando yo era un joven de 16 años, recuerdo que en la ciudad de Houston llegó un hombre que vivía en la misma vecindad que yo vivía, y de hecho vivía en la misma casita que yo vivía. Hablo de un señor, posiblemente en aquel tiempo que yo tenía 16 años, él tendría, como introducción, él tendría como algunos 65 años. Yo decía: es un viejito. Entonces los muchachos que tienen 16 años hoy en día a mí me miran ya como un viejito. Me agarró bruscamente aquel hombre de 65 años de edad y me dijo: joven, y me llamó por mi nombre y me dijo: si sigues viviendo la vida como la estás viviendo, yo te digo una cosa, no llegarás muy lejos. Me le quedé mirando y no entendí por qué razón me decía aquello en aquel momento, y dijo, me sentó en una silla bruscamente, literalmente, y me dice: no te voy a dejar levantar de esta silla hasta que tú me digas por qué razón vives o te conduces o haces lo que haces en tu vida. Siendo un joven de 16 años, le conté en pocas palabras lo que a mí me había sucedido. En otra ocasión se las cuento a ustedes. Y cuando él terminó de hablar conmigo, me quedé muy pensativo. Claro que en aquel momento entró por este oído y salió por este otro, aquel consejo que él me dio. Después del tiempo, en el año 1986, ya llovió porque muchos de ustedes todavía no habían nacido.
en un hotel en Kansas City, Missouri, encontrándome yo fuera de mis cabales, por decir así, fuera de mis 5 sentidos. Me recuerdo una noche que llegué en el cuarto o en la habitación del hotel que me hospedaba yo en Kansas City, Missouri, y entré a la recámara o aquella habitación y miré así como usted ve la pared, oscuro o negro. Y yo andaba tomado y me quedé viendo hacia los lados y dije, si algo a mí me pasara hoy, ¿qué sería de mí? ¿A dónde yo me iría? ¿Quién daría noticia de mí? No estaba papá conmigo, no estaba mamá, mucho menos conmigo, ni mi hermano mayor, ni mi hermano menor, ni mi prima, ni mi primo, ni mi tío, ni mi tía, ni nadie cercano. Estaba yo completamente solo. Hablo de una soledad, hablo de un tiempo de desierto, hablo de penumbras en mi mente, hablo de emociones encontradas, hablo de sentimientos arraigados dentro de mi corazón, hablo de una enfermedad íntima muy dentro que no podía sacar por mucho tiempo, y en aquel momento caí de rodillas delante de aquella cama sin conocer a Dios, sin ser creyente, sin ser cristiano. Le dije, Dios, si tú existes, si tú puedes cambiar vidas y corazones, mentes de hombres y de mujeres, yo en esta noche de rodillas te pido a ti que me cambies completamente. Si tú me das esa capacidad de cambiar, si tú me ayudas, si tú tienes el poder para hacerlo, yo te digo, Dios, y te prometo en esta noche que nunca más diré palabras obscenas que te ofenden. Si tú me ayudas a cambiar, si tienes el poder para hacerlo, yo te digo en esta noche, Señor, que nunca más volveré a beber alguna bebida alcohólica, ni mucho menos un tabaco o un cigarrillo. Y quedé completamente dormido en aquella recámara, delante de aquella cama, de rodillas. Al día siguiente por la mañana desperté como aquello de las 6 de la mañana, en la misma condición que me había quedado. Me levanté, me metí al shower, me fui a mi trabajo. Tenía que organizar un aproximado de 120 hombres en el trabajo en Kansas City, Missouri, para después en la tarde tomar un avión para irme a la ciudad de Tampa, Orlando y Jacksonville, Florida. Cuando llego esa mañana al trabajo, los muchachos comenzaron a ofrecerme bebidas alcohólicas, y para la sorpresa de ellos fue: no más bebida alcohólica, no más bebida alcohólica. Se me quedaron viendo y dijeron, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Les dije, hice una promesa. Anoche hablé con Dios y le prometí que nunca más volvería a tomar ninguna bebida alcohólica, ni decir ninguna palabra que ofendiera el corazón de Dios, mucho menos usar un tabaco o un cigarro. Se me quedaron viendo como al rato te lo recordaremos. Hice lo que tenía que hacer y lo que les digo hoy, como si hubiera sido para mí ayer. Dios cambió mi interior, Dios cambió toda mi mente y todo mi corazón. Les hablo de sanidad interior. El Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No los dejo con duda, pero en otra ocasión les comentaré todo lo que no les comenté hoy. En la vida nos enfrentamos a diversas situaciones que nos afectan directamente, especialmente en nuestra vida, en nuestro interior, es decir, nuestra mente, nuestras emociones, por diferentes razones. Algunas veces son la separación de nuestros padres, que te abandonaron, que te dejaron, que te quedaste
a la deriva, que se fue uno por un lado y el otro, perdonen la expresión, ganó para otro lugar. La pérdida de un ser cercano, un hermano, una hermana, un tío, un papá, una mamá, no sé. También por enfermedades en la familia, por un divorcio, por la pérdida financiera en algún negocio que no te salió bien, que no diste números correctos o que no te administraste bien. Puede haber falla, puede haber pérdida. Pero nos enfrentamos en estas situaciones muchas de las ocasiones. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana, que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda todas las heridas. Ese Dios maravilloso que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable está en esta mañana. Y Él dijo: no te dejaré, ni te dejaré, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El versículo bíblico que he seleccionado nos habla del poder de Dios para sanar nuestras emociones, nuestros pensamientos y aún vendando nuestras heridas y restaurando nuestro corazón. Lo maravilloso de todo es, o de todo lo que nos sucede o que nos ha pasado, es que contamos con la ayuda de un Dios todopoderoso que está en su trono, que está a la diestra de Dios, que no nos deja huérfanos. Aunque padre o madre te dejaran, dice el Señor, yo con todo eso te recogeré. Dios sana nuestro corazón. Dios sanó mi corazón en el 1986, para ser más específico, un mes de noviembre. Sacó todo aquello que estaba arraigado, que estaba enfermo, todo aquello que estaba putrificado dentro de mí, y me limpió completamente. Dios sana nuestro corazón. Miren lo que dice Salmos 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Gloria sea al Señor. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas de las ocasiones yo me preguntaba: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y muy allá decía: ¿y por qué no? ¿Y por qué a ti no? Y el Señor me decía: ¿y por qué tendría que no haberte sucedido? Si yo tenía un plan maravilloso para tu vida, de levantarte, de forjarte, de ayudarte, de enseñarte lo que tengo proyectado y pensado para ti, lo que pensé desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre. Yo ya te tenía, dice el Señor, en mi pensamiento, en mi mente, en mi corazón. Tú ibas a estar allí conmigo. Gloria sea al Señor. Dios sana nuestro corazón. Quebrantados de corazón hemos vivido por muchos años, muchos de nosotros. Quebrantados de corazón hemos caminado en este mundo. Quebrantados de corazón hemos caminado en esta tierra, aún en la familia. Pero el Señor no te ha dejado, no nos ha desamparado. En la Biblia, un corazón quebrantado se refiere a un estado de humildad, de arrepentimiento y de reconocimiento de una vida pecaminosa y llena de necesidad de Dios. Y hemos también estado abatidos de corazón, dijo el salmista, abatidos de espíritu. Abatidos de espíritu en la Biblia. Un corazón quebrantado se refiere a un estado de humildad y arrepentimiento, también de espíritu. Abatidos, pero también llenos de arrepentimiento y de reconocimiento de una vida pecaminosa y llena de la necesidad de Dios. Mi espíritu ha estado por muchas ocasiones
con esa necesidad de Dios. Mi espíritu ha estado por mucho tiempo, en ocasiones, en esa necesidad de Dios. Por eso en una ocasión el salmista decía, mi espíritu, mi corazón tienen sed del Dios vivo. ¿A dónde correremos nosotros los humanos, hombres y mujeres, si no tuviéramos esa fuente inagotable que se llama Dios? Si no tuviéramos esa fuente inagotable que todos los días destila agua para vida eterna. Dios sana a los quebrantados de corazón. Qué bueno es nuestro Dios. Jesús fue herido, en segundo lugar. Jesús fue herido por nuestros pecados. Muchas de las veces yo me he imaginado, y lo hemos visto a través de la historia en una infinidad de películas, Jesús clavado en la cruz. Lo hemos visto en diferentes iglesias cuando se presenta un drama y presentan una cruz y a Jesús clavado en una cruz. Y podemos mirar aquellos clavos en sus manos y aquellos clavos en sus pies. Pero es únicamente imaginario. Únicamente es un drama, es un play, una movie, una película. Y todos los humanos tenemos derecho a imaginarnos cosas. Y yo como predicador de la palabra del Señor puedo imaginarme la escena, el cuadro, el frame de Jesús en la cruz, clavado. La corona de espinas incrustada, que es espinas en su cabeza, manando sangre no únicamente de su costado, pero de su cráneo, de su cabeza, donde le aplastaron aquella corona y las espinas fueron incrustadas en su cráneo y en su cabeza. Puedo imaginar que sangre brotaba, manaba de aquel lugar. Puedo imaginar no únicamente eso, pero el grande sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros para que tuviéramos vida y vida en abundancia. No únicamente vino a vivir en esta tierra y ministrar por un lapso de tiempo, pero dar su vida en rescate por nosotros, que era el gran proyecto, el gran propósito de Dios en la vida de Jesús. Jesús fue herido por nuestros pecados, no por los pecados de Él, porque Él no pecó, pero por los pecados tuyos y los pecados míos. Y bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le hemos recibido nos dio el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Isaías capítulo 53, versículo 5. Hablo en el tema sanidad interior. Jesús herido por nuestros pecados, no por nuestros cuerpos exteriores, no por nuestros pecados de afuera, sino por nuestros pecados interiores, por la manera de ser interiormente, por la manera de pensar, por nuestros pecados que pensamos en contra de alguien, por blasfemar, por hablar mal de alguien, por contienda, por celos, por disensión, etcétera, etcétera. Jesús murió por ese tipo de pecados. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice, pero Él, hablando Isaías, pero Él, hablando de Jesús, dice, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre de Él, y por sus heridas
hemos sido sanados. Wow. Hay un panorama, hay un marco, hay un frame muy amplio en esto, lo que habla Isaías. Lo amplifica, lo hace más grande. No únicamente muere por nuestros pecados, no únicamente la sangre de Jesús nos salva del pecado, no únicamente la sangre de Jesús nos limpia interiormente, nos perdona interiormente, nos transforma interiormente, nos transiciona de las tinieblas a la luz admirable del mundo, de las tinieblas a la gloria eterna, donde hay luz eternamente. Pero la sangre de Jesús nos redime del pecado. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. Por eso la sangre de Jesús tuvo que derramarse, por eso tuvo que manar en la cruz del Calvario, para que tú y yo fuéramos salvos de los pecados interiormente. Pero me gusta lo que hace Isaías. Isaías amplía más el marco, amplía más el panorama y dice, y por sus heridas hemos sido sanados. Por sus heridas hemos sido sanados. Por eso cuando oramos muchas de las ocasiones decimos en la cruz del Calvario, Jesús llevó y clavó todas tus enfermedades. ¿Cuántos dicen amén? Jesús en la cruz del Calvario clavó todas nuestras enfermedades. Diabetes quedó clavada en la cruz del Calvario. Cáncer quedó clavada en la cruz del Calvario, alta presión quedó clavada en la cruz del Calvario, que baja presión quedó clavada en la cruz del Calvario, la enfermedad de celos, porque es una enfermedad, quedó clavada en la cruz del Calvario, etcétera, etcétera. Llámale como le llames a la enfermedad, cáncer, sida, quedaron clavadas ya en la cruz del Calvario. Por sus heridas hemos sido sanados. ¿Me permiten tomar poquita agua? Ahorita les cuento una anécdota. Es que dijo alguien, hay mucho que decir y hay mucho que cantar. Pero si les canto, pues no puedo decir nada. Y si les digo, pues no puedo cantar. Isaías dice, y por sus heridas hemos sido sanados. Interior, sanidad interior. Jesús en la cruz llevó todos los pecados de la humanidad. No tienes que cargarlos más ya. A veces traemos un costalito cargado ahí atrás o un morralito. Ay, me duele mucho mi cuerpo, ay, me duelen mucho mis rodillas, ay, me duele mi cabeza, y allí vamos cargando, allí vamos llevando cargada. Había una hermana que al terminar de predicar en aquellos tiempos que iniciábamos en las predicaciones, y alguien me puso esos tapetitos aquí porque ahora ya nos duelen los huesos. Es para amortiguar, es como los carros cuando se sacaba el amortiguador, pues ya va en puro fierro el carro caminando. Y antes andábamos en la plataforma, llegábamos hasta aquella esquina y corríamos hasta allá. Hoy ya ni nos movemos. Y me acuerdo una hermana que ella tenía todas las enfermedades. Cuando yo terminaba de predicar y hacía el llamado a la congregación, le decía, voy a orar por aquellas personas que les duele su cabeza por enumerar algunas enfermedades. Y ella decía, y aquellas personas que tienen un dolor muy fuerte en estos momentos en su cintura.
Y aquellas personas que les han diagnosticado alguna enfermedad como diabetes, aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica, alta presión, y ella pasaba y tenía que yo repetirle todas estas enfermedades, echárselas fuera cada vez, porque ella automáticamente tenía todas estas enfermedades. Por eso digo, hay veces que en ocasiones nosotros vamos cargando con nuestro costal de enfermedades. Y cuando hablo de sanidad interior, vamos cargando con aquellas enfermedades internas, de sentimientos, de emociones encontradas, que por qué papá me maltrató, que por qué mamá a mí no me dio nada, que por qué mamá tenía a su hijo predilecto y a mí me hacía a un lado, que por qué papá y mamá, y por qué yo crecí en una familia disfuncional cuando podía haber nacido yo en una familia de buena clase, de sangre azul, con algún reinado, o por decir algo en la Casa Blanca, con otro presidente muchos años atrás. Y así vamos muchos de nosotros cargando nuestro costalito, nuestra bolsita, cargando con tanto pensamiento que ya deberíamos haberlo echado fuera. Enfermedades, sentimientos, problemas encontrados, familiares, que yo no puedo salir de lo negativo porque así crecí. Es la maldición que viene de generación en generación. Es porque papá, porque mamá, porque mi abuelo, mi bisabuelo hacía esto, pues yo sigo en eso, porque papá era pendenciero, era borracho, era mujeriego, pues yo también soy Juan Diego, ¿quién no? Cuando voy a las crónicas, y me da mucho orgullo, cuando voy a las crónicas de mi pueblo natal, Mier y Noriega, Nuevo León, encuentro a mis generaciones. Encuentro a mi bisabuelo Vicente Zapata entregando propiedades a la gente que no tenía propiedades. Encuentro el nombre de él en la escuela primaria, Vicente Zapata. Encuentro el nombre de una de las calles del pueblo, Vicente Zapata. Veo fotografías en las crónicas de mi pueblo de mi abuela Zapata, Teodora Zapata, de mi abuela. Y yo cuando era pequeño, de 6, 8, 10 años, decía, ¿por qué mi abuela siempre está en la presidencia? Yo pudiera pensar, pues andará demandando a alguien. Pero no es que a ellos les gustaba estar allí en la presidencia, no sé yo qué ellos hacían, pero cuando yo voy a las crónicas del pueblo, yo encuentro sus nombres muy relacionados. Entonces, lo digo esto no para vanagloria, ni presunción, mucho menos. Lo digo porque uno tiene que sentirse orgulloso de sus raíces. Yo, por ejemplo, me siento muy orgulloso de ser de México y mexicano, muy orgulloso. Vengo a las iglesias, pues no traigo la hebilla tipo placa de carro, donde tengo la hebillota con la águila que dice México, porque pues no me dejarían predicar. Pero ya cuando no estoy en la iglesia y usted me mira en la calle, traigo mi saco, ya no de predicar que trae la unción, traigo uno que dice atrás México, o traigo otro que dice atrás en letras grandes el norteñito, oigan nomás, y luego me pongo botas vaqueras, mi cinto vaquero y mi hebilla, y la hebilla no es por exagerar, pero es tamaño de placa de carro. Me la dé hacia el frente.
Y estoy muy orgulloso de mis raíces y mis tradiciones. Como capirotada. Bueno, no. ¿En dónde iba? Sanidad interior, sanidad interior. Qué importante es lo que Jesús hizo a través de su ministerio, sanando el hombre, sanando la mujer. No quiero hacer a un lado las sanidades físicas que Él hizo, como levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquel hombre postrado en una cama o en una camilla. No quiero hacer a un lado o poner en segundo plano lo que Pedro y Juan hicieron afuera del templo a la Hermosa, cuando miraron a aquel hombre que traían y lo ponían afuera del templo a la Hermosa diario para que pidiera una limosna. Pedro y Juan le dijeron: hombre, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Oiga, lo que Dios hizo a través de hombres y mujeres. En tercer lugar, y rápidamente para terminar, Dios ungió a Jesús para sanarnos. Dios ungió a Jesús para sanarnos. ¿Se recuerda usted cuando Jesús vino a ser bautizado por Juan el Bautista? Y Juan el Bautista le dice: no, tú debes de bautizarme a mí y no yo a ti. El Señor le dijo: no, esto lo tenemos que hacer para que la palabra de Dios se cumpla. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, le guste a quien le guste. Hay alguien que no le gusta que la palabra de Dios se cumpla, y es el diablo, el chanclas, el cuernudo, el Satanás, el cola larga. Él no le gusta que la palabra de Dios se cumpla. Pero Dios ungió a Jesús para sanarnos. Hechos capítulo 10 versículo 38 dice: como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Me estaba recordando hace poco, y hay tantas anécdotas. Yo creo que vamos a tener que abrir un espacio después para testimonios, pero me estaba recordando en los años que nos conocimos con el pastor Rick. Antes él se llamaba Ricardo, hoy se llama Rick, y antes era Aguilar, hoy es Aguilar. Y la pastora Laura, sí los conocimos por el año 92, creo. Y me acuerdo de tantas anécdotas. Fuimos a Nuevo Laredo, llegamos a una casa de un no, era un ex, ¿qué era? De esos que cobran mordidas, hombre, en el puente, hombre, cuando pasas para México. Ex albanero. Oigan, ahí los encontramos, no sé si se recuerdan. No sé, Heredia se recuerda, era muy joven en aquel tiempo, todavía es joven, pero era más joven. Todos éramos mucho más jóvenes, claro. Y nos venimos en la Venecita, ¿se recuerdan? Y traíamos sándwiches, y traíamos bolonia, mortadela y pan Bimbo. Y también traíamos pan americano, no crean que puro Bimbo. Pero después me recuerdo cuando... hermano Amancio, véngase rápido a las 2 de la mañana, pastor. Vamos a ir a orar por una enfermita. Y yo decía: pero ¿por qué no la mandan en la ambulancia al hospital? Es que no era enfermedad física. Yo quería que la mandaran al hospital en una ambulancia. Llamen al 911, hombre. No, es que no es enfermedad del cuerpo. Véngase rapidito. Oh, mire, a las 2, 3 de la mañana, imagínate quién se quiere levantar a esa hora. Y ahí venía yo en la camionetita Ranger que tenía en aquel tiempo, y llegaba aquí a Oak Cliff, y pues en esa hora de la mañana en Oak Cliff, hasta las calles, la oscuridad te da miedo.
miraba la noche, vibraba la noche de la oscuridad, así. Uy, Drácula, cucuy. Oiga, y llegábamos a orar por la enferma. Ay, caracol, y ahí donde veo cómo Dios nos ungió para también traer sanidad a los enfermos y del interior, donde el Satanás los tiene agarrados. Ya se ve como película de Drácula. Pero donde Satanás agarra al hombre y a la mujer, los encadena. Pero el Dios glorioso que nos ha llamado con unción santa para traer libertad al cautivo y traerlo a la libertad de Cristo Jesús. Con esto termino. La unción del Espíritu Santo te da el poder sobre toda obra del diablo. El enemigo ya no tiene parte ni suerte, ni ninguna autoridad en tu vida. Jesús lo venció en la cruz del Calvario y te hizo libre del diablo, de toda cadena de opresión, de toda angustia demoníaca y de todo estrés del enemigo. Porque, ¿qué estrés da el enemigo a veces? No miramos lo llovido, sino lo tupido. Y a veces le decimos a los muchachos, y los muchachos dicen, no, pues como tú ya experimentaste, déjame experimentar yo también. Bueno, date en la pared. La unción del Espíritu Santo te da el poder. Recibe en esta mañana. Yo he venido a decirle a la iglesia, a la iglesia, estoy en Galad. Dale fuerte el aplauso a Dios por Galad en esta mañana. Ya iba a pecar. El poder de la unción del Espíritu Santo te da el poder sobre todo el diablo y de todo estrés demoníaco. Iglesia Galad tiene la unción del Santo. Iglesia Galad tiene la unción del Espíritu de Dios. Y tú puedes levantarte en esta mañana y darle coscorrones al enemigo. Dale coscorrones al enemigo. El poder y la autoridad de la palabra de Dios tienen que ir siempre tomados de la mano. Termino con este versículo. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo, hablando de Jesús, llevó nuestros pecados. Perdón, pastor. Ya iba a pecar. Él mismo llevó nuestros pecados en sus cuerpos. Muchos no saben lo que iba a pasar. Él mismo, o sea, Jesús, llevó nuestros pecados. Gracias por los que no saben, Señor. En su cuerpo, Brenda sí sabe, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Dios tiene libertad para ti en esta mañana. Dios tiene sanidad para ti en esta mañana. Ya no vayas a decir como aquella hermana. No, sanidad interior de tus emociones encontradas, de tus problemas y tus estreses de familia, de tu familia disfuncional, de papá, de mamá, que por qué y por qué no, que por qué sí, que por qué no, que por qué no fue y que por qué sí fue. Olvídate de eso, porque mientras vivamos en esa condición, nunca podemos desarrollar el plan de Dios. Porque mientras vivamos en ese pensamiento negativo, nunca vamos a poder meter el cambio tercera y cuarta en nuestro camión. Nunca. Vamos a vivir igual. Vamos a pensar igual. Vamos a ser los mismos. Y vamos a decir siempre, no tengo, no sé y no puedo. No sé, no tengo y no puedo. Siempre vamos a estar con el pensamiento negativo. Y yo quiero en esta mañana hablarte con esto a ti. Cuando tú cambias tu manera de pensar, cuando tú cambias tu manera de ser, cuando tú sacas lo negativo de tu mente, estás permitiendo que Dios haga una transición de lo que Dios quiere implantar en tu mente
para que llegue a tu corazón y puedas caminar en las funciones, en los proyectos, en los planes que Dios tiene designados y preparados para ti. Entonces tú harás cosas mayores, cosas grandes, cosas extraordinarias que ojo ni oído ha visto. Porque el Dios de la gloria te lo implanta en tu mente.